fáciles que hay en farmacología, y es la parte hormonal, la parte de endocrino, ¿sí? Esa parte de endocrino la vamos a dividir y hoy vamos a hablar de la parte de endocrino, pero a nivel ginecológico, ¿sí? Y vamos a ver los medicamentos o las hormonas que se emplean para el manejo de los trastornos hormonales a nivel ginecológico. Entonces empecemos con estrógenos y antiestrogénicos. Ustedes por morfo se acuerdan perfectamente de la folícula estimulante, la luteinizante, de este cuadrito se acuerdan, de tal manera que ¿para qué nos detenemos en eso? ¿Cierto? El periodo o el ciclo menstrual, ¿se acuerdan a las mil maravillas? ¿Cierto? Las diferentes fases del ciclo menstrual, el periodo postmenstrual, el premenstrual, la luteínica, todo eso se lo acuerdan ustedes. ¿Sí? Todo. Entonces vámonos directamente a la parte farmacológica. Muy bien, entonces recordando que a nivel de, principalmente a nivel de mujer, aunque en hombres también se hace lo mismo, pero en menor proporción, el organismo produce estrógenos, pero esos estrógenos que se forman no son estrógenos como tal, sino que en conjunto es que se llaman estrógenos y se van a formar tres metabolitos, ¿sí? Que van a ser el 17-beta-estradiol, el estradiol y la estrona. De estos tres metabolitos de los estrógenos, ¿sí? Solamente dos son activos, es decir, dos son los que realizan las funciones de los que vamos a ver ahorita, van a tener actividad fisiológica. ¿Cuáles son los dos metabolitos activos? El 17-beta-estradiol y el estradiol. La estrona es un metabolito lábil, es un metabolito que se forma y a la media hora inmediatamente se convierte en estradiol, de tal manera que en sangre las mujeres solamente van a tener dos metabolitos de estrógenos, que son el 17-beta-estradiol y el estradiol. Muy bien. Estos medicamentos o estos metabolitos los podemos encontrar o en forma pura, es decir, medicamentos que solamente tienen estrógenos, o por lo general, en la gran mayoría de las veces, lo encontramos en forma conjugada. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen trastornos, las mujeres tienen trastornos a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, se alteran las dos hormonas gonadotróficas, es decir, la folícula estimulante y la luteinizante. Y estas dos hormonas son las encargadas de producir los estrógenos y la progesterona. Es decir, que nosotros no vamos a encontrar un paciente con un hipogonadismo hipogonadotrófico que sea única y exclusivamente por la folícula estimulante o por la luteinizante. Siempre van a ir las dos, siempre van a ir la alteración de las dos, ¿verdad? Ahora, que dependiendo del trastorno, esa alteración de esos metabolitos puede ser más en una que en otra. Me explico. En un síndrome de Turner, ¿sí? Entonces hay hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces ambas, folícula estimulante y luteinizante, están disminuidas, ¿cierto? Pero puede ser que esté más disminuida la folícula estimulante que la luteinizante, ¿sí? O habrá otros trastornos, como por ejemplo síndrome de Klinefelter, en donde es lo contrario, ambas están disminuidas, pero está más afectada la luteinizante que la folícula estimulante, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos, por así decirlo, de los estrógenos? Entonces, los estrógenos, recordemos que son los encargados de favorecer el crecimiento y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la mujer, ¿sí? Es decir, la ovulación, la menstruación, la aparición del vello púbico, ¿verdad? Y estimula la prolactina para que esa prolactina, en forma directa, favorezca el crecimiento y el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? Pero los estrógenos no solamente van a tener que ver con la parte de los caracteres sexuales, ellos también, los estrógenos, tienen un efecto metabólico,
Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Los estrógenos, entonces, favorecen la retención de agua, sal, de nitrógeno, de tal manera que, si pudiéramos, claro que se puede, a una paciente durante la fase preovulatoria, ¿sí?, que es cuando están los estrógenos más altos, más aumentados, le podemos hacer un seguimiento y se van a dar cuenta que para esos días la mujer retiene más líquidos y se le sube la tensión un poquito. Se le sube, no se vuelve hipertensa, sino que se le sube un poquito la tensión dentro del rango normal de las cifras tensionales, ¿cierto? Altera también el metabolismo de la glucosa. Entonces, estos pacientes, los estrógenos van a ayudar a disminuir la producción de insulina en esos días. Entonces, se va a encontrar también una discreta elevación de los niveles de glucosa en la paciente, sin tornarse hiperglicémica, es decir, sin tornarse de pronto diabética, ¿sí? Sino que por decir un ejemplo, la paciente estaba manejando niveles de glucosa de 82. Entonces, antecitos de la ovulación, se le sube por ahí a 90 y algo, la glicemia, sin alterarse, sin llegar a producir patología. Disminuye el colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad, es decir, disminuye el colesterol destruyendo el VLDL, el LDL y el IDL, que son las lipoproteínas de baja densidad. ¿Sí? El low density lipoprotein, el high low density lipoprotein, very low density lipoprotein y el intensity low density lipoprotein, que son las proteínas malas. Ustedes se acuerdan en patología, cuando al principio de semestre, cuando estábamos viendo arteriosclerosis y aterosclerosis, porque era más propenso los hombres, que yo les dije a ustedes, averigüen tarea. ¿Por qué? Porque los estrógenos, ¿sí?, se encargan de degradar la grasa, ¿sí? Y como las mujeres producen estrógenos en grandes cantidades, entonces la degradación de esas grasas malas, ¿sí?, que son el LDL, el VLDL, el IDL, ¿sí?, son las proteínas, las glucoproteínas o las lipoproteínas malas, entonces las va a degradar los estrógenos, ¿cierto? ¿Por qué los hombres éramos tan susceptibles entonces de sufrir de hipercolesterolemia? Porque la cantidad de estrógenos que producimos nosotros los hombres es mínima. Entonces esa pequeña cantidad de estrógenos no alcanza a degradar nada de las lipoproteínas, ¿verdad? Ok. ¿Y si un hombre toma estrógeno? Pues es lo que sucede de pronto en aquellas personas que quieren hacer la castración química, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunas personas que quieren convertirse en mujeres pero no tienen platica pues para hacerse la cirugía, entonces empiezan a tomar hormonas, empiezan a tomar anticonceptivas, entonces se les atrofia toda la parte masculina, se les atrofia la testosterona, entonces va a haber una atrofia, por ejemplo, de pene, va a haber atrofia testicular, va a haber una disminución y prácticamente anulación de la espermatogénesis y empieza a predominar la parte hormonal feminizante. Empiezan a crecerle senos a ese paciente. Obviamente los genitales no se van a cambiar, y pues tampoco va a menstruar, ¿no? Porque va a tener todavía pene, simplemente que va a ser a funcionar, ¿sí? Bueno, muy bien. Otra acción de los estrógenos es mantener la turgencia de la piel y mantener también la parte de la funcionabilidad y elasticidad de los vasos sanguíneos. Disminuye también la tasa de reabsorción de los huesos, ¿sí? Por eso ustedes han visto, por ejemplo, que las propagandas dicen que la mujer debe empezar a tomar suplementos de calcio a partir de los 40 años, ¿cierto? Porque en la medida que empieza a descender el ciclo de vida de la paciente, entonces comienza a haber una disminución de la paratormona, comienza a haber una disminución de los estrógenos ayudan a mantener fijado el calcio en los huesos. Entonces, como empieza ya por cuestiones de edad a ir disminuyendo lenta y paulatinamente la producción de estrógenos por parte de las gónadas, por parte de los ovarios, entonces empieza ya no a haber casi quien
ayude a fijar, que mantenga el calcio fijado en los huesos. Entonces es fácilmente que el hueso, el calcio, se empieza a depletar, se empieza a salir de los huesos y es cuando vienen las osteopenias, es cuando vienen las osteoporosis, ¿cierto? Bueno. Otra función, entonces, favorecer la producción de lectinas, que esas lectinas son una serie de proteínas que tienden a unirse hacia los polisacáridos, principalmente a los carbohidratos y a los azúcares, como es la glucosa, ¿cierto? Bueno, y otro efecto es que aumenta el colesterol bueno, que es el HDL, ¿sí? El colesterol bueno. Me baja el colesterol malo y me sube el colesterol bueno. Bueno, muy bien. Pero los estrógenos, pues sí, ahí se les ven muchísimos efectos buenos a los estrógenos, pero también tiene dentro de sus efectos, tiene algunos efectos nocivos, como es predisponer a la mujer a cáncer de útero. Hace muchos años atrás, ¿verdad? Cuando una mujer estaba entrando en el climaterio, en la menopausia, sí, que empezaba con las irregularidades menstruales, que habían meses que no le venía la menstruación o que le venía poquito, entonces ya más o menos el médico estaba pensando, no, es que usted ya casi le va a venir la menopausia, entonces le mandaban estrógenos y progesteronas, ¿cierto? Y sí, le volvía otra vez a bajar la menstruación a la paciente, se le regularizaba ciclo y toda esa cuestión, pero se le estaba aumentando el riesgo a esa persona a que sufriera cáncer de útero. Entonces, por eso ya desde hace unos años atrás, más o menos desde hace como unos 20 años para acá, ya no se hace hormonoterapia de reemplazo en las pacientes perimenopáusicas o en las pacientes menopáusicas. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los usos? Entonces, ¿cuándo usamos nosotros estrógenos? ¿Sí? Cuando tenemos una paciente con un hipoestrogenismo, o sea, hay una baja producción de estrógenos. También las podemos utilizar en los síntomas vasomotores relacionados con la menopausia, que ya les acabo de explicar que ya no se utiliza por el riesgo al cáncer. Para prevenir abortos, se utilizan en las vaginitis seniles, en aquellas pacientes que ya entraron en la menopausia, debido al hipoestrogenismo. La mucosa de la vagina se torna reseca, la mucosa de la vagina se torna como eczematosa, ¿sí? Como le empiezan a salir como costras, que, bueno, primero hace sangrar y segundo genera dolor. Entonces empiezan esas pacienticas a tener dolores a nivel vaginal, ardor, pues obviamente son pacientes que tienen todavía una vida sexual, entonces empiezan a presentar dispareunias, ¿sí? Relaciones sexuales dolorosas, no permiten la penetración del pene porque como tiene la vagina reseca, entonces le duele mucho. Entonces se utiliza los estrógenos para ese tipo de patologías y ahí además de que la pacientica tome pastillas, también se le ayuda con cremas, ¿sí? La parte tópica para que el proceso de recuperación del epitelio sea mucho más rápido. Se utilizan también para las hemorragias uterinas disfuncionales, que son aquellas pacienticas que tienen dismenorreas, que son menstruaciones dolorosas y son sangrados intermenstruales. Entonces son pacientes que le consultan a uno que de un tiempo para acá, X cantidad de tiempo, 2, 3, 4, 5 meses para acá, están presentando desarreglo menstrual, que muy seguramente eran pacientes que eran regulares menstrualmente, ¿cierto? Y que de un momento para otro, ya sea o que se les empieza a atrasar la menstruación o que se les empieza a adelantar la menstruación. O empiezan a tener sangrados intermenstruales, ¿cierto? Que le vino, por decir un ejemplo, a principio del mes de agosto y se supone que lo va a esperar la nueva menstruación más o menos hacia principios del mes de septiembre y no, esta semana empiezan a tener sangrado intermenstrual nuevamente y asociado al sangrado, dolor, ¿sí? Empiezan a tener o a experimentar cólicos. Bueno, la digenesia ovárica, que es una falta de desarrollo de los ovarios, el acné muy bueno, los estrógenos en el acné, especialmente en ese tipo de acné que es como chichones grandes, que se llaman comedones, y ese acné se llama acné conglobata, ¿sí? Obviamente sobra decir que pues esto solamente es para manejar el acné en mujeres, ¿no? Hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Hay que hacer la aclaración. Hoy día, digamos que
Han sacado, hace como 10 años, sacaron al mercado un producto muy bueno por el peligro aquel que les estaba hablando. Hombre, que llegue una niña, la mamá, la niña, no, doctor, mire, es que la niña tiene un acné terrible, impresionante, que no sé qué, y uno pues pensaría en darle estrógenos. Pero entonces venía el problema que desde ya la estoy colocándole una descarga hormonal, que estamos hablando de una niña joven, ¿cierto? De una mujer joven, el riesgo del cáncer. Entonces ya para el acné se ha ido, en la medida que salió hace como 10 años para cosa, salió un producto que se llama la isotretinoína, muy bueno para el acné. Entonces ya digamos que ha reemplazado la isotretinoína, ha reemplazado los estrógenos para el manejo del acné, tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? Entonces de esa manera mandamos más isotretinoína y de así pues evitamos como generar una descarga hormonal a la paciente joven, mujer joven, que de pronto más adelante nos pueda generar el riesgo alto hacia un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los, señora? ¿La colpitis? Colpitis es una inflamación del cuello, que también se da en las pacientes menopáusicas, ¿sí? Vaginitis y colpitis. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bueno, los efectos secundarios de los estrógenos realmente son mínimos, es decir, uno no ve, todo depende de la concentración de estrógenos que traiga el medicamento, ¿sí? Por ejemplo, y el tipo de metabolito, si es 17-betaestradiol o si es estradiol, y la concentración que tiene. Los fármacos anticonceptivos, los medicamentos anticonceptivos, digamos que en términos generales solamente son dos grandes familias de anticonceptivos, ¿sí? Aquellos en donde predomina más los estrógenos y aquellos donde predomina más la progesterona. Los anticonceptivos orales son medicamentos que vienen conjugados, o sea, vienen mezcla de estrógeno con progesterona. Entonces hay unos anticonceptivos que tienen mayor predominio de estrógeno que de progesterona y otros lo contrario, que tienen mayor predominio de progesterona que de estrógeno. Y dentro de cada uno de esos grupos hay una gran variedad dependiendo la cantidad de la concentración del estrógeno o dependiendo la variedad y la concentración de la progesterona, ¿sí? Entonces por eso en el mercado hay tanta y vienen saliendo, que ustedes saben, aquí vienen y les presentan un pocotón de anticonceptivos. Hay muchísimos anticonceptivos en el mercado, pero realmente lo único es que son dos grandes familias. Lo único que es que los laboratorios manejan con las concentraciones del estrógeno y de la progesterona, ¿sí? Bueno. Tenemos ahora los medicamentos antiestrogénicos que se emplean en aquellas pacientes que tienen ya no hipogonadismo, sino lo contrario, hipergonadismo. Es decir, pacientes que tienen los niveles de estrógenos muy altos.